Me dijo que alguien la estaba observando. Le creí porque yo solía rastrear a personas para ganarme la vida. Marina Herrera no se inmutó cuando la sorprendí en nuestro pasillo a las 6:17 de la mañana. Sonriendo. Con un portapapeles en la mano y la otra apoyada casualmente en el marco de la puerta de nuestro dormitorio. No llamó. No se anunció. Simplemente miró más allá de mí hacia el baño como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí. Yo estaba inspeccionando la vidriera. Dijo que podría violar la sección 9.4 sobre estética exterior. ¿Entiendes? No vio el móvil en mi mano. No se dio cuenta de que ya estaba grabando. Claro, dije. Colocándome completamente en el umbral. Pero olvidaste algo. Toda esta casa está monitorizada y el sensor de la baldosa de la ducha sigue enviando señales a mi servidor seguro del departamento. Si alguna vez has sentido ese subidón de poder al plantar cara a un abusón, dale al me gusta ahora. Este enfrentamiento está a punto de convertirse en una masterclass de cómo devolver los golpes. Soy Alejandro Rivera, comisario jefe de la Policía Local de la Comarca de Madrid. He dirigido casos de vigilancia en 3 provincias y he impartido cursos federales sobre protección de datos y la LOP. He derribado puertas por mucho menos de lo que Marina acaba de hacer. Pero no me moví. Todavía no. Porque esto no era solo sobre una vicepresidenta engreída de la comunidad de propietarios colándose en mi casa. Era sobre mi mujer y lo que esta casa debía representar. Elena eligió este chalet en las Encinas después del juicio. Después del acosador. Después de las cámaras. Quería un hogar donde pudiera volver a respirar. Donde pudiera ducharse sin preguntarse qué llevaba puesto para dormir. Escogió las Encinas porque era cerrada. Tranquila. Vigilada. Porque le juré por mi placa y por el anillo que ella había tenido demasiado miedo de llevar durante meses que aquí nadie volvería a violar su espacio. Entonces Marina Herrera decidió que la vidriera era un incumplimiento estético. No era una vidriera cualquiera. Era el diseño de la madre de Elena. Un mosaico de zafiro y violeta prensado en marco de plomo. Filtraba el sol de la mañana sobre la porcelana como una catedral. Su madre la había hecho antes del diagnóstico. Antes de la quimio. Antes de morir en pleno invierno sin llegar a ver a su hija casada. Marina no le importó. La llamó hortera. Presentó una queja. Amenazó con multas si no la cambiábamos por una esmerilada estándar. Así que no. No le creí cuando dijo que solo estaba inspeccionando. Creí lo que mostraban los datos del sensor, su firma térmica dentro del perímetro sin autorización. Creí la trayectoria de la cámara de su móvil. Creí el escalofrío en la voz de Elena cuando dijo que había vuelto a oír respiración al otro lado de la cortina. Esto no era un error. Era un patrón. Y no iba a terminar con una simple multa. Tienes que irte. Marina, le dije. Ella se movió ligeramente. Los ojos volando más allá de mí una última vez. Tomaré nota de tu no colaboración. Bien, respondí. Pulsando el botón de parar en la pantalla. Lo mismo hará la Fiscalía de Madrid por primera vez. Su sonrisa se resquebrajó. No se rompió del todo. Pero cambió. Como si por fin viera dónde estaba. No solo en un pasillo. Sino en una línea que no debía cruzar. Cerré la puerta con suavidad. Volví al baño donde Elena estaba en bata. Brazos alrededor de sí misma. De espaldas a la ducha. La vidriera derramaba luz púrpura sobre su hombro. Estaba dentro. Le dije. Lo sabía. Susurró. Y esta vez no le dije que exageraba porque había llevado suficientes casos para saber qué aspecto tiene la escalada y qué pasa cuando dejas pasar la primera violación sin actuar. Así que no lo hice. Saqué los archivos de nuestro sistema doméstico. Recorté la grabación. La envié por la cadena legal de mi departamento y... Antes de que el sol despejara la valla tras la piscina comunitaria de las Encinas.
Ya había contactado con 2 abogados municipales y un inspector de la unidad de licencias del Ministerio del Interior. Porque había visto el nombre de Marina antes, licencia de detective privado revocada hacía 3 años por uso indebido de equipos de vigilancia. Y ahora entraba en casas bajo el nombre de la comunidad de propietarios. No solo iba a sacarla de mi casa. Iba a sacarla de la Junta, del barrio y llevarla a los tribunales. ¿Desde dónde estás viendo esto? Porque lo que pasó después hizo que todos los vecinos de las Encinas se dieran cuenta de que nunca habían estado seguros bajo su protección. Marina no desapareció después de esa mañana. Al contrario, se creció. Al día siguiente encontré una notificación de infracción pegada con cinta adhesiva en nuestra puerta principal, pegada. No metida educadamente en el buzón aprobado por la comunidad. Letras rojas gritaban segunda advertencia. Aunque la primera se había contestado solo 2 días antes. La supuesta falta, obstrucción indebida de ventana exterior con material no autorizado. La vidriera otra vez. Pero no era la única notificación en la calle. Los vecinos de enfrente, que acababan de poner una jardinera de cedro, recibieron multa por altura de tierra no autorizada. Tamara y Jun, una pareja tranquila, fueron sancionados por dimensiones no estándar de las sillas del porche. Y la familia Morales se llevó 3 multas en una semana. Una por dejar el carrito de bebé visible desde la acera durante demasiado tiempo. Nada de esto era por valor de la propiedad. Era por poder. Elena se quedaba dentro. No se acercaba al baño si yo no estaba en casa. Y cuando lo hacía, cerraba con llave y ponía el extractor para ahogar su propia respiración. Aquella vidriera, que antes era su paz, se había convertido en campo de batalla. Cada rayo de luz coloreada que caía sobre las baldosas venía ahora mezclado con el recuerdo de alguien acechando entre las sombras. Fui al centro social esa misma tarde a revisar los registros públicos. Las Encinas funcionaba con una junta de 9 miembros. Solo 5 activos. Marina figuraba como vicepresidenta interina y responsable de cumplimiento. Sonaba inventado. Pero los documentos mostraban que había ido acumulando poder desde que el presidente anterior se mudó a Andalucía. Sin elecciones. Sin anuncios a la comunidad. Solo un vacío de poder y el portapapeles de Marina listo para llenarlo. Además había redactado casi todas las cartas de sanción de los últimos 6 meses. Su nombre aparecía en el 94% de las infracciones presentadas ese trimestre. Caminé por el perímetro del centro social. Unos cuantos vecinos merodeaban fuera de la verja de la piscina. Sus conversaciones se cortaron cuando me vieron. No por desconfianza. Más bien por miedo. Yo no era solo un propietario. Era el que la había enfrentado. Oye, le dije a un hombre que apilaba sillas plegables en el almacén. ¿Has notado un aumento de sanciones últimamente? Dudó. Luego asintió despacio. Todos. Mi mujer ya no se atreve a plantar hierbas aromáticas. Otra mujer sentada con un niño pequeño cerca del área de juegos intervino sin levantar la vista. Marina se mete en los patios traseros. El hombre añadió. Me dijo que tenía derecho legal por cláusulas de inspección de cumplimiento. Le pedí ver la cláusula. Me contestó que podía solicitarla por escrito. Y así. El patrón quedó claro. Marina no estaba aplicando normas. Las estaba reescribiendo a base de intimidación. La mayoría de vecinos no tenían tiempo ni recursos para plantar cara. Una multa aquí. Una notificación allá. Hasta que la gente dejó de cuestionarla por completo. Pero esta vez se había equivocado de persona. Volví a casa y encontré a Elena en el sofá con una manta sobre los hombros. No levantó la vista cuando entré. Ha vuelto, dijo en voz baja. No la había oído. Solo lo sabía porque la alerta de movimiento del porche había sonado. Revisé el registro. Marina había estado delante de nuestra puerta exactamente 7 minutos y 34 segundos.
El tiempo suficiente para mirar. No para llamar. Ajusté los ajustes del perímetro y envié la grabación a una carpeta externa aislada. Había visto suficiente comportamiento depredador en mi carrera para saber que venía después, escalada disfrazada de legalidad. Intentaba provocar miedo. Duda. Sumisión. Pero lo que más se me quedó no fue Marina. Fueron los vecinos del centro social. La forma en que bajaban la voz. Evitaban el contacto visual. No solo con ella, sino entre ellos. Marina no solo había violado a Elena. Había roto el espíritu de todo el barrio. ¿Y eso? Más que la vidriera. Más que la privacidad. Era algo que no podía ignorar. Así que tracé un plan. No por venganza. Ni siquiera solo por Elena. Sino por cada familia que había pagado multas. Por cada vecino que había dejado de usar su porche. Por cada voz que Marina había silenciado con un portapapeles y una amenaza. Había tomado algo que no le pertenecía. Y yo se lo iba a quitar. La siguiente junta no era pública. Pero asistí de todos modos. No como comisario. Solo como propietario. Se celebraba en la sala de reuniones de la comunidad. Un antiguo despacho lateral del centro social con ventanas estrechas y una mesa plegable que olía a lejía y a abusos de poder. Las paredes estaban forradas de estatutos enmarcados y un mapa de corcho del barrio con chinchetas de colores marcando zonas de cumplimiento. Marina presidía la mesa. Una pierna cruzada sobre la otra. Pasando hojas de carpetas color crema como si barajara armas. Los demás miembros de la junta apenas levantaron la vista. Solo uno me miró y apartó rápido la mirada. Tomás Velasco. Tesorero de la comunidad. Chaqueta gris un poco holgada. Gafas cuadradas. Jugueteando con un bolígrafo entre los dedos con ritmo mecánico. No habló. No votó nada en la primera media hora de actualizaciones secas. Pero observaba con atención. Especialmente cuando hablaba Marina. Ella estaba a media frase repasando tendencias de incumplimientos cuando levanté la mano. Quisiera hablar sobre la sanción impuesta a mi esposa. La sonrisa de Marina fue inmediata y teatral. Señor Rivera. Esto no es sesión de ruegos y preguntas. Soy consciente de que es una reunión de junta y han emitido múltiples acciones contra nosotros. Tengo derecho a pedir aclaraciones. Se recostó. La sonrisa resbalando apenas. Según nuestras normas, los propietarios pueden presentar formularios de reclamación por los cauces adecuados. Esta reunión no es foro de debate. Miré a Tomás. Sus ojos volaron hacia mí. Luego bajaron. Pero el bolígrafo en su mano se detuvo. Me acerqué más a la mesa. ¿Las normas también permiten la entrada no autorizada a propiedad privada? Eso borró la sonrisa de la cara de Marina. Cuidado. Comisario, dijo. Bajando la voz una octava. Acusaciones así pueden considerarse acoso según la política comunitaria. Sentí como se agotaba el oxígeno en la sala. Y entonces Tomás habló. Marina, empezó. Voz baja. Insegura. Quizá deberíamos dejarle terminar. Ella se volvió hacia él como si hubiera olvidado que estaba allí. Esto no está en discusión. Tomás. Pero algo en él había cambiado. No se encogió. Solo asintió y volvió a girar el bolígrafo. Más despacio ahora. Aproveché el momento. Tengo grabaciones de cámaras, dije. Con hora. Registro. Seguimiento de movimiento. Y no solo de nuestra propiedad. Otras direcciones también. Incluida una donde el vecino fue multado por iluminación exterior no autorizada aunque era solar y cumplía las regulaciones de lúmenes. Silencio. No necesitaba reacción. Solo necesitaba que las palabras quedaran sembradas. Después de la reunión.
La mayoría de los miembros de la junta se marcharon rápido. Sin contacto visual. Sin preguntas. Pero Tomás se quedó. Estaba guardando el cable del portátil cuando me acerqué. No levantó la vista. Solo dijo: lleva empujando los límites desde marzo. ¿Por qué no la habéis parado? Lo intenté, dijo en voz baja. Pero tiene material. ¿Qué tipo de material? Por fin levantó la vista. Tiene grabaciones. Dice que son de conductas no aprobadas. Nada criminal. Pero suficiente para avergonzar a algunos de la Junta. Suficiente para mantener a la gente callada. Y la mayoría están cansados. Solo quieren terminar su mandato sin dramas. ¿Y tú? Dudó. Tengo familia aquí. Mi hija va andando al colegio. No quería ponerle un objetivo en la espalda. Entendí ese tipo de miedo. Lo había visto en salas de testigos. En vestíbulos de juzgados. En los ojos de agentes que callaban cosas que no debían. Pero también sabía que el silencio nunca protege a quienes creemos que protegerá. No necesito que salgas a la luz pública, le dije. Todavía no. Pero si tienes algo. Registros. Archivos. Mensajes antiguos. Lo necesito porque no solo está atacando a mi mujer. Está creando una cultura de miedo. Y cuando alguien así se siente intocable, deja de esconderse. Tomás asintió una vez. Seco. Callado. Como si ya hubiera tomado la decisión y solo necesitara que alguien confirmara que era la correcta. Cuando se marchó, vi que deslizaba algo en su maletín, un pendrive pequeño. Negro. Sin etiqueta. No me lo entregó. Todavía no. Pero era un comienzo. 3 días después llegó la sanción por correo certificado. Ya no era una sola hoja. Un sobre entero repleto de papeles. Diagramas. Fotos anotadas y un expediente formal de embargo. Marina lo había titulado Paquete de ejecución final. Parcela 117. Obstrucción de ventana y conducta no colaboradora. Estaba subiendo la presión. Elena abrió el sobre antes de que yo llegara. La encontré de pie en la encimera de la cocina. Pasando despacio las fotos. Una mostraba nuestra ventana del baño desde la valla trasera. Otra estaba tomada desde el callejón lateral. Ampliada. Granulada. Pero claramente de noche. Se me revolvió el estómago. Te están provocando para que reacciones, le dije con suavidad. Para que seas tú quien rompa primero. Asintió pero no habló. No hacía falta. Cogí el sobre y conduje directo a la Oficina Municipal de Urbanismo y Cumplimiento de Normativas. La funcionaria del mostrador parpadeó al ver la carpeta. Esto es documentación de comunidad de propietarios. Sí. Estoy intentando verificar si alguna de estas sanciones se ajusta al Código Municipal. Se tomó su tiempo revisándolas. Cuando levantó la vista, tenía las cejas fruncidas. Las comunidades pueden ser estrictas. Pero estas no siguen el protocolo estándar. No hay referencia al Código Municipal. No hay infracciones de zonificación reales. Solo disrupción estética y desviación de armonía. Eso es lenguaje decorativo. No legal. Exactamente lo que necesitaba. Me imprimió el Código Municipal Real sobre tratamientos de ventanas. Allí no había nada sobre vidrieras coloreadas. Nada sobre congruencia estética. Si acaso. Nuestra ventana cumplía recomendaciones de eficiencia energética y privacidad. Le di las gracias y me fui. Pero el nudo en el pecho solo se hizo más grande. Porque Marina no le importaban las normas. Le importaba la obediencia. Y cuanto más me resistía, más intentaba provocarnos a cometer un error que pudiera usar en nuestra contra. Cuando entré en la urbanización,
El atardecer caía sobre las encinas. Las luces de los porches se encendían. Los aspersores siseaban suavemente en los jardines cuidados y el silencio se extendía por las aceras como celofán. Entonces la vi, Marina. Aparcada a media manzana de nuestra casa. Sentada al volante con el motor encendido. Sin luces. Pasé despacio junto a ella. Los ojos encontrándose a través del parabrisas. No parpadeó. Solo levantó una mano en un saludo lento y deliberado. 2 dedos rígidos. No me detuve. Pero sentí algo asentarse en mi columna. No miedo. Ni siquiera rabia. Certeza. Ya no se escondía. Nos estaba retando a escalar. En casa revisé la transmisión en directo del perímetro. No había brechas. Pero los sensores de movimiento habían detectado 3 perturbaciones en las últimas 48 horas. Noche cerrada. A lo largo del lateral de la casa. Misma hora. Mismo ángulo. El tiempo justo para que alguien paseara cerca de la ventana del baño. No era un patrón aleatorio. Estaba probando. Elena entró en el despacho en silencio. No va a parar. ¿Verdad? No, dije. No hasta que alguien la obligue. Saqué los estatutos de la comunidad que Tomás me había enviado anónimamente esa mañana. No había firmado con su nombre. Pero los metadatos del documento eran claros. Contenía el calendario completo de políticas de cumplimiento, incluida una entrada que no había visto antes, sección 14.2. Autoridad de Acceso de Emergencia, AE. En caso de que un miembro de la Junta determine un riesgo para la salud, seguridad o integridad de la propiedad, se permite la entrada para inspeccionar o resolver la cuestión siempre que se presente notificación retroactivamente. Estaba enterrada bajo políticas obsoletas de jardinería y no estaba firmada. Sin fecha de entrada en vigor. Sin rastro de votación. Una cláusula falsa. Marina la había citado cada vez que aparecía en propiedad privada y nadie la había cuestionado porque sonaba oficial. Miré la pantalla durante un buen rato. Luego hice una llamada. No a la policía municipal. No a urbanismo. Llamé a un amigo en la unidad de licencias del Ministerio del Interior. La misma oficina que revocó la licencia de detective privado de Marina hacía 3 años. Creo que vais a querer reabrir su expediente, dije. Está usando una comunidad de propietarios para hacer exactamente lo que le quitasteis la licencia. Solo que ahora lleva la máscara de autoridad vecinal. ¿Qué tipo de pruebas tienes? Registros de sensores. Vídeo. Manipulación de estatutos de la comunidad. Múltiples vecinos denunciando comportamiento de vigilancia. Una pausa. Luego. Envíalo todo. Si cuadra. Lo elevaremos a nivel autonómico. La llamada terminó. Elena estaba sentada frente a mí. Brazos cruzados. El más leve color volviendo a su cara. ¿Fuera? La luz del porche parpadeó cuando el sensor de movimiento se activó. Revisé la transmisión. Nadie allí. Pero el juego había cambiado. Ahora el ministerio la estaba vigilando. Y Marina ni siquiera lo sabía todavía. El golpe llegó justo después de las 10. No fuerte. No frenético. Solo 3 toques lentos y regulares. Abrí esperando a un vecino. Quizás Tomás. Quizás alguien por fin dispuesto a hablar. Pero era el inspector Delgado. No esperaba que vinieras en persona, dije. Delgado miró por encima del hombro antes de entrar. No quería transmitir esto por el sistema. Me entregó una carpeta sin marcas. Sin sello oficial. Dentro había 3 capturas impresas. 2 registros y un informe resumen de la unidad cibernética de la policía local. Cada fotograma era granuloso pero inconfundible, ventanas de baños residenciales tomadas desde ángulos voyeristas extraños.
Se me tensó la mandíbula cuando vi la tercera foto. Era mi casa. Mi mujer. Su silueta a través del cristal del baño. Difusa. Desenfocada. Pero visible. ¿De dónde se sacó esto? Pregunté. De un hilo privado en un foro. Alguien lo denunció a un moderador que lo pasó a nuestro equipo de ciberdelitos. La cuenta que lo publicó estaba registrada con IP temporal. Pero nuestro técnico relacionó la dirección MAC con un dispositivo de una red previamente intervenida. Levanté la vista. Marina Herrera. Delgado asintió. Está usando un servidor espejo. Probablemente de un portátil de respaldo o una tablet desechable. Lo fuerte es que los metadatos muestran que los vídeos se guardaron localmente y se accedieron mediante tecnología de duplicación de pantalla. Algún software de vigilancia anticuado. Tragué el calor que tenía en la garganta. Entonces ha estado retransmitiendo estos clips en directo. No solo en directo. Catalogándolos. Golpeó la carpeta. Ese segundo registro, estructura de carpetas. Nombres. Fechas. ¿Etiquetas? La tuya está bajo parcela 117. Patrón medianoche. No me di cuenta de que estaba apretando el respaldo de la silla hasta que crujió. Me estás diciendo que esto no era solo cumplimiento. Está construyendo una biblioteca. Delgado bajó la voz. Alejandro. No estás tratando con una miembro de junta hambrienta de poder. Estás tratando con una depredadora que encontró un vacío legal para permanecer cerca. Todos los músculos de mi cuerpo se tensaron. Lo había sabido a algún nivel. Pero oírlo de otra persona. Ese cambio definitivo de sospecha a confirmación. Hizo algo irreversible dentro de mí. Caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua que no bebí. ¿Vuestro equipo abrirá una investigación oficial? Pregunté. Todavía no. El contenido es perturbador. Pero sin audio ni exposición directa roza la línea legal. Servirá en civil. Pero penalmente necesitamos más. ¿Más qué? Un patrón. Más víctimas. Más testimonios. Algo que demuestre que no fue una violación puntual o un accidente digital. Y no podemos citar a la comunidad hasta que alguien más de la Junta coopere. Pensé en Tomás. En el bolígrafo girando entre sus dedos. En el pendrive que todavía no había visto. Está faroleando, dije. Delgado levantó una ceja. Está usando esos clips contra la gente, miembros de Junta. Vecinos. Quizás hasta funcionarios municipales. Los mantiene congelados por vergüenza o miedo a la exposición. Así se ha mantenido intocable. ¿Crees que el material que guarda es peor? Creo que lo que tenemos es solo la superficie. Y alguien en esa junta lo sabe. Delgado asintió una vez. Luego miró su móvil. El reloj corre. Si se entera de que estamos husmeando. Lo meterá todo bajo tierra. No lo hará, dije. Porque no cree que nadie vaya a por ella. Cree que la protege el procedimiento. Los estatutos. El silencio. ¿Fuera? Una brisa movió el roble vivo de nuestro jardín delantero. Las hojas golpearon la ventana como ruido estático. Estuvo dentro de nuestra casa, dije ahora en voz baja. Vio a mi mujer en la única habitación donde creía que estaba segura. Y sonrió mientras lo hacía. La voz de Delgado se suavizó. ¿Qué quieres hacer? Quiero hacer lo que debería haber hecho en cuanto pisó nuestro umbral. ¿Y qué es eso? Me volví hacia el pasillo. Hacia el rack del servidor de red junto a la puerta de mi despacho. Sus luces verdes parpadeaban constantes. Esperando. Voy a encender las luces. Delgado siguió mi mirada. Entonces déjame ayudar. Le di un asentimiento. Uno de verdad. No solo protocolo. Cuando se marchó,
Ya había compilado las pruebas en una carpeta segura. Dupliqué los registros. Marqué los vídeos. No por venganza, sino para documentar. Para la Junta, para el Ministerio, para cualquiera que todavía intentara fingir que Marina era solo una voluntaria demasiado entusiasta. Porque ahora tenía más que sospechas. Tenía pruebas. Y el reloj por fin estaba contando para ella. No dormí esa noche. Las imágenes que Delgado me había traído no paraban de repetirse en mi cabeza. El contorno de Elena. Borroso pero reconocible. Enmarcado en nuestro baño como si formara parte de una exposición. La habitación que diseñamos para ser privada. Silenciosa. Intocable. Reducida a parte de la colección digital de trofeos de alguien. Por la mañana ya había tomado una decisión. Se acabó contenerse. Se acabó la cortesía procedimental. Ya no trataba con una molestia vecinal. Estaba mirando a los ojos a una mujer que había construido su propio imperio de vigilancia disfrazado de lenguaje legal y que había usado el miedo como arma para controlar a todos a su alrededor. Así que me tomé el día libre. Sin placa. Sin reuniones. Solo yo. Mi red y todos los contactos legales en los que confiaba. Empecé por Tomás. Contestó al segundo tono. Su voz era plana. ¿Cansada? Ahora me vigila a mí, dijo sin esperar saludo. Mi hija la vio ayer aparcada frente al colegio. Sin placas visibles. No te lo estás imaginando, dije. Está escalando. Necesito el pendrive. Dudó. Todavía no sé qué hay dentro. ¿Quieres descubrirlo después de que lo use ella? ¿O quieres quitarle el poder ahora? Una pausa larga. Te veo en una hora. Sala de estudio de la biblioteca. Cuando llegué, Tomás ya estaba sentado. El pendrive estaba sobre la mesa entre nosotros como un arma cargada. No levantó la vista cuando me senté. Lo guardé porque algo no me cuadraba, dijo en voz baja. Pero nunca lo abrí. No pude. Sabía que si lo hacía sería responsable de lo que viniera después. Lo cogí. Asentí una vez y me levanté. Todavía lo serás, dije. Pero ahora no estás solo. De vuelta en mi estación de trabajo de casa. Ejecuté el pendrive en un dispositivo limpio. Sin red. Sin riesgo de rastreo. La estructura de carpetas era idéntica a la que había encontrado el equipo de Delgado, etiquetadas por parcela. Marcadas por fecha. Organizadas por propietario. Algunas eran fotos. Otras capturas de pantalla. Otras bucles cortos de vídeo de apenas 10 segundos. Todas tenían una cosa en común, estaban tomadas desde ángulos que requerían línea de visión directa a espacios privados de la gente, dormitorios. Cocinas. Garajes. Mi barrio era un catálogo. Crucé las marcas de tiempo con los registros de seguridad y las grabaciones de cámaras municipales. Surgió un patrón. Su coche cerca de casas a horas raras. Inspecciones de la comunidad registradas sin testigos ni segundo miembro de junta. Notificaciones de sanción retroactivas presentadas inmediatamente después de que apareciera nuevo material. La cláusula AE de los estatutos. La falsa. La había usado 7 veces en los archivos. Todas dirigidas a mujeres, madres solteras. Viudas ancianas. 2 casas con hijas pequeñas. No solo estaba mirando. Estaba eligiendo. El momento que más me hundió fue un bucle de una niña cepillándose los dientes. El ángulo era hacia abajo. Como tomado a través de una ventana de transom del baño. La niña no tenía más de 10 años. Eso fue todo para mí. Cifré los datos. Los empaqueté limpio y envié una copia segura directamente a la unidad de licencias del Ministerio del Interior con una llamada de seguimiento confirmando recepción. Pero no había terminado.
Volví a sacar los documentos reguladores de la comunidad. Marina había estado reclamando autoridad de acceso de emergencia a través de una cláusula que nunca se había adoptado legalmente. Eso significaba que cada propiedad a la que había entrado usando esa cláusula podía ahora presentar cargos civiles por allanamiento. Cada una. Redacté un documento resumen. Una página. En lenguaje claro. Incluí ejemplos de las grabaciones, caras borrosas. Marcas de tiempo etiquetadas. Lenguaje de sanción traducido a consecuencias legales. Luego imprimí 20 copias y las repartí puerta por puerta. No intenté convencer a nadie. No di discursos. Solo entregaba el sobre y decía: esto es lo que habéis estado viviendo. No estáis locos. No estáis solos. Algunos cerraron la puerta con apenas un gesto. Otros la mantuvieron abierta. Temblando. Una mujer lloró. Pero al final del día 10 de los 20 me habían contestado por correo pidiendo qué podían hacer. El resto vendrían porque una vez ves la verdad, ya no puedes dejar de verla. Marina había pasado meses construyendo un muro de intimidación. Ahora yo estaba quitando ladrillos uno a uno. Y ni siquiera había empezado a empujar todavía. Tomás se reunió conmigo la tarde siguiente. Esta vez no pidió espacio neutral. Vino a mi casa. Elena estaba en el patio trasero intentando respirar bajo el cielo abierto. No había dormido bien la noche anterior. No realmente. No paraba de revisar los sensores desde el móvil, reproduciendo las mismas marcas de tiempo. No le pedí que parara. Solo mantuve el sistema encendido y los registros limpios. Tomás entró. Los ojos volando por todas partes como si esperara que Marina estuviera esperando detrás de la puerta. Me ha confrontado esta mañana, dijo sin sentarse. Me preguntó si había estado hablando contigo. Dijo que había notado cambios en mi actitud. Sus palabras. No necesité preguntar cómo lo sabía. Metió la mano en el abrigo y sacó un sobre color crema. Esta vez no había pendrive. Solo papel. Le dio esto a la Junta hace 6 semanas, dijo. Dijo que era una actualización legal de su abogado. La mayoría ni lo leímos. Confiamos en que ella lo resumiera. Cogí el sobre y saqué las páginas. 4 documentos, una página de firma escaneada sin sello notarial. Sin marca de agua legal. Y al pie una nota en cursiva que decía: las medidas de emergencia permanecen vigentes a menos que se impugnen por escrito en 30 días. Levanté la vista. Fabricó una cláusula legal y la enterró bajo un reloj en marcha. Tomás asintió. Y nadie la impugnó porque estábamos demasiado cansados o demasiado avergonzados para admitir que no habíamos leído todo. ¿Alguien firmó esto aparte de ella? No. Y el presidente real de la Junta se marchó hace meses. Su cargo nunca se vacó oficialmente. Marina simplemente se metió. Entonces ni siquiera es la vicepresidenta interina legalmente. Me miró a los ojos por primera vez en toda la noche. No es nada. Solo una mujer que llenó un vacío y asustó a la gente para que callara. Doblé los documentos y los metí de nuevo en el sobre. ¿Por qué ahora? Su voz se quebró. Porque mi hija pasó otra vez junto a su coche hoy. Estaba en ralentí delante de la casa de nuestros vecinos. Igual que cuando estaba frente al colegio. Ahora vigila a los niños. Alejandro. Sentí como el aire cambiaba en la habitación. No de temperatura. De gravedad. Esto ya no era solo abuso de poder. Ni siquiera era sobre Elena. Era sobre cada línea que esta mujer había cruzado sin que nadie dijera basta. Tengo 15 casas listas para presentar denuncias, le dije. Vamos a necesitar tu ayuda para presentar los registros internos de la Junta. Cronología. Votos. Cargos. Todo. ¿Eres el único que todavía tiene acceso? Asintió. Ya los descargué. ¿Algo incriminatorio?
Hizo una pausa. Sí. Marina ha estado registrando conversaciones privadas. Discusiones de junta que no estaba autorizada a grabar. Hay una reunión de marzo donde habla abiertamente de usar la vigilancia como palanca de pruebas y otra donde amenaza el puesto de trabajo de un miembro de la junta. Eso fue todo. El eslabón que faltaba. Patrón. Motivo. Manipulación. Palanca. Me acerqué. Tomás. Si me ayudas a presentar esto. Saldrá tu nombre. No quedará anónimo. Lo sé. Se vengará. Ya lo está haciendo. Dejó el sobre en la encimera y dio un paso atrás. Pero esto termina ahora. Por tu mujer. Por mi hija. Por todos los que bajaron la cabeza y esperaron que pasara. No le di las gracias. No le hacía falta. Salió por la puerta como un hombre que por fin había dejado de contener la respiración. Me quedé un rato más en la encimera. Mirando el paquete. No era la prueba más llamativa. Ni cámara oculta. Ni cinta de confesión. Solo un montón de mentiras en letra de 12 puntos. Todas fingiendo ser ley. Pero era suficiente. Escaneé y subí los documentos. Los archivé en el creciente expediente que preparaba para la Fiscalía Autonómica. Los etiqueté con marcas de tiempo. Los crucé con el calendario de sanciones de Marina y marqué cada instancia donde el lenguaje coincidía con una denuncia presentada contra un propietario. Cuando terminé, la base de datos se había triplicado. Y Marina no sabía que su propio tesorero acababa de sacar el último alfiler que sostenía su ilusión de autoridad. La junta ya no era suya. Era prueba. El lunes por la mañana tenía toda la estructura lista. Cada notificación de infracción que Marina había emitido en los últimos 6 meses estaba ahora alineada en una cronología digital. Codificada por colores. Categorizada por destinatario y mapeada contra la Ley Estatal de Vivienda. Había superpuesto los códigos de urbanismo municipales para referencia. Marcado en rojo las discrepancias y señalado donde sus sanciones pasaban de legalidad a fabricación pura y dura. Ya no adivinaba. Estaba probando. Había construido su poder sobre 3 cosas: silencio, confusión y miedo. Yo estaba quitando las 3. El núcleo de mi estrategia no era solo exponerla. Era tirar de los hilos correctos. Hilos legales. Los que desharían el nudo que había atado alrededor de las encinas. Con los documentos de Tomás. Las pruebas digitales de Delgado y los testimonios de los vecinos. Tenía más que suficiente para quitarle el sueño. Pero mi objetivo no era una simple palmada en la muñeca. Quería un cambio sistémico. Algo que no pudiera retractarse cuando inevitablemente alegara que todo había sido un malentendido de cumplimiento. Así que fui a la única persona que odiaba el abuso de poder más que yo. Carmen López. Abogada municipal de la comarca de Madrid. Exfiscal federal de vivienda. Inteligente. Eficiente y alérgica a reuniones de postureo. Su despacho era todo cristal y acero gris. Sin tonterías. Sin calidez. Solo claridad. Me senté frente a ella con 2 pendrives y una carpeta llena de fotos. No perdí tiempo en cortesías. Está usando estatutos falsos para entrar en casas, dije. Está recopilando imágenes. Apuntando a mujeres. Niños. No tiene licencia. Y se presenta como autoridad legal. Carmen pasó las primeras hojas impresas. No parpadeó. Solo absorbió. ¿La Junta ha aprobado algo de esto? No. Se fabricó el cargo. El presidente nunca dimitió formalmente y no hubo votación. El tesorero puede confirmar que está suplantando a un cargo corporativo. Sí. Y usando esa posición para realizar vigilancia que viola el código estatal. Carmen cogió un bloc legal y empezó a escribir. ¿Estás seguro de las fuentes de las imágenes?
Confirmado por la unidad de ciberdelitos de la policía local. Su técnico me dio registros que coinciden con el rastro de IP. Sube selectivamente y etiqueta por número de parcela. Carmen no dejó de escribir. Tendrás que presentar una denuncia formal completa a la unidad de licencias del ministerio. Si presentamos prematuramente y borra sus discos, arriesgamos un cargo débil. La quiero bajo algo más que escrutinio civil. Ha usado el miedo para controlar un barrio. Docenas de familias. Al menos 5 incidentes denunciados de acceso a patios o estructuras sin invitación. Y ha amenazado a miembros de la Junta con exposición de imágenes que no estaba autorizada a capturar. Carmen levantó la vista entonces. Ojos afilados. Está dirigiendo una red personal de chantaje bajo la apariencia de cumplimiento de normativas. ¿Exacto? Asintió una vez. Necesitaremos declaración formal del tesorero y de los vecinos. Al menos 10 dispuestos a testificar o presentar affidavit. ¿Están listos? Entonces sacaré los registros de inspección urbanística del archivo municipal. Si aunque sea una de sus sanciones contradice permisos aprobados o código estatal, la tenemos por abuso de cargo y ejecución fraudulenta. Eso es penal y civil. Me recosté ligeramente. El pulso no se me calmó. Pero algo en el pecho se aflojó. Ya no gritaba al viento. Carmen cerró la carpeta. ¿Qué te hizo decidir actuar ahora? Vio a mi mujer ducharse. Estuvo dentro de mi casa y sonrió. No hubo respuesta a eso. Ninguna hacía falta. Carmen se levantó, señalando que la reunión había terminado. Construiremos el caso juntos en silencio por ahora. Si percibe que la estamos rodeando, quemará todo. Tengo copias de seguridad. Bien. No las compartas fuera de manos legales todavía. El objetivo es contención. Luego exposición. Asentí. Ya pensando 3 movimientos por delante. Fuera de su despacho. El aire se sentía más pesado de alguna manera. Ese tipo de peso que precede a la tormenta. No pánico, sino presión. Un cambio. Saqué el móvil. Abrí el registro del caso y empecé a archivar las notas de la reunión. Carmen tenía razón. Esto no era solo sobre Marina. Era sobre el sistema que había explotado. Y yo no iba a limitarme a derribarla. Iba a salar la tierra sobre la que había construido su autoridad. A mediados de semana la trampa estaba casi lista. Marina todavía no tenía ni idea de lo que se movía bajo sus pies. Esa era la ventaja que tenía. Creía que el miedo era permanente. Que el silencio era lealtad y que nadie desafiaría el sistema que había diseñado. Nunca esperó que el propio sistema se volviera contra ella. El paso final no era legal. Era técnico. Volví a contactar con Delgado. Su experiencia no era solo en informática forense. Se especializaba en sistemas de detección de perímetro. Los que se usan en casos de vigilancia de alto perfil y grandes infraestructuras. El plan era sencillo, recrear el patrón que Marina había estado explotando. Solo que esta vez alimentarlo directamente a un marco de detección en vivo. No para seguridad, sino para prueba. Le invité después del anochecer. Elena se quedó esa noche con su hermana. Necesitaba un respiro del malestar constante. Se merecía dormir sin revisar sensores de puerta cada hora. Delgado llegó con una bolsa negra al hombro. Sin uniforme. Sin coche patrulla. Solo equipo y resolución callada. ¿Seguro que quieres escalar así? Preguntó mientras descargábamos el equipo en la mesa de la cocina. Sigue rondando, dije. No ha parado. Necesito una cadena limpia. Registros de acceso con hora. Banderas de proximidad. Transmisión de alertas remotas. Nada manipulado. Nada sobrescrito. Asintió.
Montaremos una trampa infrarroja doble buffer. Lectura térmica pasiva. Más detección de movimiento triangulada. Si se acerca a menos de 3 metros de tu propiedad otra vez, sabremos exactamente dónde, cuándo y durante cuánto tiempo. Trabajamos toda la noche pasando cableado por la línea de valla, enterrando sensores bajo parterres de mulch y recortando setos para tener línea de visión. Delgado sincronizó todo con una tablet dedicada que no se conectaba a la nube. Solo local. ¿Seguro? Sin pins rastreables. Una vez calibrado todo. Esperamos. Y no tardó mucho. A las 2:14 de la madrugada llegó la primera alerta. Movimiento en la parte trasera. Perímetro sur. Apareció una firma térmica lenta. Pequeña. Densa. Inequívocamente humana. Ni animal. Ni viento activando los sensores. Alguien estaba de pie en el borde de la línea de propiedad. Sin moverse. Delgado observó la transmisión por encima de mi hombro. Está probando otra vez. Lleva una semana haciéndolo, dije. Misma posición. Misma ventana horaria. Pero esta vez queda registrado. La señal se desvaneció después de 3 minutos. Sin movimiento. Simplemente desapareció. Revisamos el disco y confirmamos que la firma se había capturado. Ángulo perfecto. Sin brecha. Pero lo bastante cerca para violar las líneas estándar de buffer de privacidad. Especialmente si llevaba un dispositivo de grabación. Volverá, dije. Siempre vuelve, murmuró Delgado. Al día siguiente visité a 2 de los vecinos que habían dudado en salir a la luz. Una de ellas. Carmen López, no la abogada. Una profesora jubilada. Había recibido sanción por un arreglo floral no aprobado en su entrada. Tengo miedo. Alejandro, dijo, apretando la carta como si pudiera morderla. Ni siquiera sé qué hice mal. Es un geranio. Me dijo que el rojo era agresivo en color, contesté. Quiere sumisión. No cumplimiento. Así mide el control. Le mostré el documento resumen que habíamos compilado. ¿Cuánta gente había sido objetivo? Como los estatutos eran falsos. Como las grabaciones confirmaban el patrón de vigilancia. No le supliqué apoyo. Le di la verdad y la dejé con la elección. Por la tarde llamó. Testificaré, dijo. Me hizo sentir avergonzada de mi propio porche. Eso no es comunidad. Es control. La añadí a la lista. Eso hacía 23 en total. De vuelta en casa actualicé el archivo de pruebas. Registré la declaración de Carmen y guardé el archivo de vídeo de la noche anterior bajo una nueva etiqueta, prueba de patrón. Vigilancia ilegal en proximidad. Revisé la tablet antes de acostarme. Ninguna alerta nueva. Pero no me relajé. Marina no había terminado. Había dedicado demasiado tiempo a construir su pequeño imperio. La gente como ella no se marcha cuando la exponen. Se crece. Alarga más. Se vuelve descuidada. Exactamente lo que yo contaba. Porque la próxima vez que se acercara, no sería ella quien recopilara pruebas. Sería yo. La próxima vez llegó lloviendo. Ligero al principio. Solo un susurro en el tejado. Apenas suficiente para registrar en los sensores de movimiento. Pero la rejilla térmica no le importaba el tiempo. Sonó a las 3:07. Mismo sector de antes. Pero esta vez no se quedó en el borde de la propiedad. La cruzó. El sistema de Delgado se iluminó como un plano de escena del crimen. Brechas de línea. Saturación de mapa térmico. Violación de proximidad en tiempo real. Estaba en nuestro jardín otra vez. No salí fuera. No hacía falta.
Teníamos 2 cámaras enterradas cerca de la base de la valla, posicionadas bajas y anguladas hacia arriba. En la transmisión vi cómo su silueta se deslizaba junto al revestimiento. Lenta y deliberada. Móvil en la mano. No estaba grabando. Al menos no visiblemente. Pero se detuvo en el mismo punto detrás del baño principal y levantó el móvil hacia la ventana. Esta vez las cortinas estaban cerradas. El panel de vidriera parpadeaba con tenue lavanda desde la luz nocturna interior. Elena no estaba en casa. Yo había dejado la luz encendida a propósito. Igual que ella siempre la dejaba. Un señuelo para la rutina. Una trampa para la obsesión. Marina no llamó. No tocó. Simplemente miró a través del cristal como si estuviera memorizando algo. Luego, tan rápido como había aparecido, se dio la vuelta y volvió por donde había venido. Sin prisa. Sin pánico. Como si lo hubiera hecho 100 veces antes. No se dio cuenta de que cada segundo había quedado registrado. Registrado. Marcado con hora. Indexado. Cuando envié el clip a Carmen López en la oficina de la abogada municipal esa misma mañana, ni siquiera necesité añadir comentario. El vídeo hablaba por sí solo. La respuesta de Carmen fue inmediata. Entrega tu paquete completo antes del final del día. Iniciaré la escalada formal a la Fiscalía Autonómica. Si vuelve a pisar una propiedad más, tendremos causa para allanamiento penal. Delgado revisó el clip él mismo y confirmó que las lecturas térmicas estaban dentro del margen admisible. La tienes, dijo. Está fuera del rango de negación plausible. Esto no es cumplimiento. Es vigilancia. La carpeta que monté esa tarde era gruesa. 37 páginas de pruebas. Incluidos registros de vídeo. Datos térmicos. Análisis de estatutos falsos. Testimonios y el acta de votación de la Junta que Tomás había proporcionado. Demostrando que la falsa cláusula A nunca se había aprobado. La llevé yo mismo al ayuntamiento. Carmen me recibió en la ventanilla del registro. Sin sonrisa. Solo un gesto. Cogió el sobre. Lo selló dentro de una bolsa oficial de cadena de custodia y dijo: te llamarán a declarar una vez se apruebe la medida cautelar. La noticia ya había empezado a correr. No por mí, sino por Carmen, la vecina, y unos cuantos más. Una vez la gente vio que se podía vencer a Marina, dejaron de susurrar y empezaron a escribir correos. Recibí copias de sanciones manuscritas. Capturas anónimas de chats grupales de la comunidad donde Marina amenazaba inspecciones domiciliarias. Y un archivo de audio donde le decía a un vecino que tenía derecho a entrar en su garaje si se denunciaban humos. No había humos. No había denuncias. Solo una mujer que creía que podía reescribir la realidad con tinta roja y miedo. Al anochecer, 13 propietarios más habían aceptado unirse a la lista de F-Davids. 2 se ofrecieron a hablar con la prensa. Uno de ellos, un veterano, escribió en su declaración: intentó hacerme sentir criminal en mi propia casa. Serví en el extranjero para protegernos de ese tipo de tiranía. La tormenta estalló en algún momento después de medianoche. El viento azotó la línea de árboles detrás de nuestro patio, golpeando ramas contra el revestimiento. La luz parpadeó una vez y aguantó. Me senté en mi escritorio, vigilando la tablet. Los registros. Los sensores de movimiento parpadeando tranquilos en la transmisión. Ninguna actividad. No esta noche. Marina no volvería. No a mi jardín. No a nuestra ventana. No bajo la ilusión de que controlaba nada. Porque mañana no presentaríamos quejas. Presentaríamos cargos. La sala de reuniones dentro del centro social de Las Encinas nunca había estado tan llena. Las sillas estaban colocadas en filas ordenadas. Pero no importó.
La gente se apoyaba en las paredes. Se apretujaba en los rincones. Se sentaba en el suelo con las piernas cruzadas. El aire estaba cargado de esa tensión que se pega al silencio. Esa en la que nadie quiere hablar primero porque teme lo que pueda seguir. Pero habían venido. Algunos con impresos en la mano. Otros con las manos vacías pero llenos de preguntas. Al frente de la sala estaba lo que quedaba de la junta, 3 miembros ahora. Tomás en el centro. Hombros cuadrados pero ojos tensos. Flanqueado por 2 que apenas habían hablado desde que empezaron a circular las acusaciones. Y luego estaba Marina. Entró 10 minutos tarde. Con blazer gris carbón sobre un jersey de cuello alto. Portapapeles en la mano como siempre. No se sentó. Se quedó de pie a un lado. ¿Tranquila? Expresión ilegible. Si estaba nerviosa. Lo enterró muy hondo. Pero noté la rigidez en su mandíbula. La forma en que los dedos se cerraban sobre el bolígrafo que nunca usaba. Me adelanté y abrí la carpeta que Carmen López me había dado el día anterior. Dentro había copias de la medida cautelar preliminar. La denuncia presentada ante la Fiscalía Autonómica y la petición ahora respaldada por 39 firmas de propietarios. Esto no es solo una audiencia, dije. Voz firme. Esto es un ajuste de cuentas. Unas cuantas cabezas se volvieron. La mayoría no. Solo observaban. En el último año, continué. Se han emitido más de 60 sanciones desde esta comunidad. 43 vinieron directamente de Marina Herrera. De esas, 17 implicaron inspecciones no autorizadas. 9 implicaron allanamiento directo y 3 se apoyaron en lenguaje de estatutos fabricado. Tomás miró sus manos. La expresión de Marina no cambió. Estas no son suposiciones. Tenemos grabaciones. Testigos. Registros térmicos. Informes de rastro de IP. Una auditoría forense de su falsa autoridad y patrón de vigilancia. Ya está en manos del ministerio. Alguien cerca del fondo susurró. ¿Eso es legal? No, dije. Nada de esto lo es. Y por eso hoy no se trata de discusión. Se trata de destitución. Hice un gesto a Tomás, que se levantó con una hoja en la mano. ¿Firmada? ¿Fechada? Notariada. La moción para votar la expulsión inmediata de Marina Herrera de la Junta de la Comunidad y solicitar supervisión municipal interina hasta que se pudiera celebrar una nueva elección bajo observación del ayuntamiento. Esta votación requiere una firma de la Junta y 20 avales de propietarios, dijo Tomás. Los tenemos ambos. Antes de que Marina pudiera hablar. Otra voz cortó el aire. Carmen. ¿La vecina? Se levantó en la tercera fila. Sosteniendo una foto en la mano. Este era mi porche, dijo. Esa es la planta por la que me multó. Me dijo que el rojo era disruptivo. Otra mujer levantó la mano. Entró por mi cancela lateral sin avisar. Salí y la pillé apuntando con el móvil a mi ventana de la cocina. Un hombre se levantó. Me dijo que la rampa para silla de ruedas de mi mujer era una obstrucción. Que no habíamos presentado el papeleo correcto. La construyó el ayuntamiento. Las voces siguieron. Una tras otra. Sin gritos. Solo verdad. Verdad dolorosa. Ordinaria. Que había estado escondida bajo el peso de su autoridad durante demasiado tiempo. La mirada de Marina no se movió. No lo negó. No discutió. Pero su mandíbula se tensó más con cada historia. Con cada voz. Su poder se estaba desangrando delante de ella y no podía hacer nada por detenerlo. La votación final no fue reñida. Unánime por parte de la Junta. Confirmada por mayoría de propietarios. Registrada por el representante municipal sentado en el rincón del fondo que había permanecido en silencio hasta ahora. Está hecho, dijo.
Levantándose. Efectiva inmediatamente. Marina Herrera queda suspendida de toda actividad en la comunidad. La Junta será revisada. Todas las acciones de cumplimiento quedan congeladas pendientes de investigación. Marina no se movió. Tomás sí. Se levantó del todo. Serás citada por la Fiscalía Autonómica en el plazo de una semana. Sugiero que cooperes. Vi cómo sus hombros se hundían cuando por fin cayó el peso. Salió sin decir una palabra. Sin discurso. Sin protesta. Solo silencio. Detrás de ella. La vidriera de la puerta del centro social atrapó el sol de la tarde. Y por primera vez desde que nos mudamos aquí. No sentí que alguien me estuviera observando. Cambió la vidriera. No la nuestra. La de ella. La oficina de la comunidad tenía un panel esmerilado que daba al aparcamiento. Sencillo. Utilitario. Nada especial. Pero alguien, quizás Tomás. Quizás un vecino que por fin se sintió lo bastante valiente, la cambió por una vidriera. Un diseño sencillo. Líneas azules suaves irradiando desde un centro de ámbar y verde. Ahora atrapaba la luz cada vez que el sol bajaba detrás del centro social, proyectando patrones sobre el camino donde Marina solía estar con su portapapeles. Pasé por delante una semana después de la votación. Me detuvo porque era más que decoración. Era una corrección. Elena estaba plantando otra vez. Nada elaborado. Solo caléndulas y tomillo rastrero alrededor del roble del jardín delantero. No preguntó si estaba permitido. No miró por encima del hombro. Solo llevaba su sombrero de ala ancha y tarareaba mientras trabajaba. No habíamos recibido ninguna sanción en más de una semana. Los sensores no habían sonado ni una vez. Era como respirar sin un peso presionando el pecho. Ese tipo de calma que olvidas cuanto echabas de menos hasta que vuelve. Dentro. El caso avanzaba. Carmen López confirmó que la medida cautelar formal estaba en vigor. Marina había sido notificada con una orden de cese y desistimiento que le prohibía cualquier actividad relacionada con la comunidad o contacto con vecinos. Su nombre había sido eliminado de todos los portales digitales. El acceso de la Junta que antes custodiaba había sido revocado. Pero no terminó ahí. La unidad de licencias del Ministerio reabrió su expediente con las pruebas digitales de Delgado, las actas de la Junta de Tomás y el patrón de acoso registrado. Marina estaba ahora bajo investigación completa. No solo por vigilancia sin licencia, sino por suplantación de autoridad legal y recopilación no autorizada de datos bajo las leyes autonómicas de privacidad electrónica. Los cargos por delito estaban sobre la mesa. Aún así, no era eso en lo que más pensaba. Era lo que Carmen, la vecina, dijo en la reunión informal después en el parque comunitario. Se acercó a Elena. Le entregó un tarro de limonada y dijo: «Nos disteis permiso para volver a hablar». A todos. Ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que nos habíamos quedado callados. Eso se me quedó porque esto nunca fue solo sobre una vidriera. Era sobre lo que pasa cuando el miedo se convierte en lo normal. Cuando un barrio olvida cómo hablar libremente. Cuando una mujer sin derecho al poder toma el control simplemente porque nadie se planta. Lo había visto antes en juzgados. En comisarías. En archivos de casos sin resolver donde los patrones siempre habían estado allí, escondidos tras la máscara del procedimiento. Marina nunca necesitó placa. Solo necesitó que la gente dejara de mirarla demasiado de cerca. Pero ya no. Ahora respondería por cada invasión silenciosa. Por cada vecino que avergonzó. Por cada niño que vigiló sin consentimiento. Por cada norma que retorció hasta que solo sirvió para ella misma. Y la gente a la que silenció ya no estaba callada. La comunidad se estaba reorganizando bajo supervisión municipal temporal. Las nuevas elecciones estaban programadas para finales de mes. Esta vez con supervisión.
Cada estatuto estaba bajo auditoría. Cada archivo de cumplimiento revisado. Los vecinos volvían a hablar. Compartían historias. Se preocupaban unos por otros. No para denunciar, sino para conectar. Incluso Tomás, que antes parecía a punto de huir en cuanto alguien levantara la voz, se irguió cuando la nueva junta interina pidió voluntarios para dirigir revisiones de transparencia. Elena y yo lo vimos desde nuestro porche esa tarde. Sin sombras. Sin sensores. Solo la brisa entre las ramas del roble y el leve aroma de romero del cajón del jardín. No creía que esto volvería a sentirse como un hogar. Dijo ella suavemente. No lo era. Respondí. No hasta que lo hicimos seguro. ¿Y aquella vidriera? La conservamos. No porque ganáramos, sino porque nos negamos a perder en silencio.